las posibles demandas que podemos hacerlo. No existe el derecho humano a la reelección. ¿Y de qué Evo Morales se tiene que ir a su casa? En el fondo es miedo a nuestro instrumento político. Evo Morales ha cometido una serie de delitos que ningún boliviano en la historia lo ha hecho. Buenas noches, iniciamos la edición central de Telepaís con este tema que marca agenda a nivel nacional, y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023, donde señala que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. De acuerdo a los datos obtenidos por el TCP, el presidente y vicepresidente no pueden ejercer mandato más de 2 veces de forma continua o discontinua. Esto ya ha generado reacciones políticas desde el evismo, que ha rechazado este fallo, mientras que en la oposición lo celebran. El gobierno ha evitado referirse al tema. Y ante esta situación, Evo Morales, expresidente del país, cuestionó la determinación del Tribunal Constitucional y aseguró que el fallo representa el miedo al MAS y se declaró víctima del gobierno y la oposición. Estamos momentos, compañeras, compañeros, víctimas del imperio, víctimas del gobierno y de la derecha boliviana. Pero eso no es casualidad. Tampoco es nueva novedad. Solo la historia se repite. El plan no solamente quitarnos el MAS y PCP, sino es proscribir y eliminar a Evo como candidato. Como ayer, 2 magistrados del Tribunal Constitucional demuestran ese mensaje. Tanto miedo nos tienen. En el fondo es miedo a nuestro instrumento político. Porque tenemos claridad. Repito nuevamente, ideología desde el trópico de Cochabamba. Y tanto ataque al trópico, usan el narcotráfico para vivir y aprovecharse del narcotráfico. Es muy grave la situación. Y según la senadora arcista Virginia Velasco, el expresidente Evo Morales debe cumplir el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida. Además, pidió al líder del MAS dar un paso al surgimiento de nuevos líderes. La senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, que responde al ala arcista, considera que todos los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de estricto cumplimiento. Por tanto, pide que se cumpla la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023, que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano. La Constitución Política del Estado es claro y preciso, y esta sentencia constitucional que ha sacado ayer el Tribunal Constitucional es vinculante, y como es vinculante, obviamente es de cumplimiento obligatorio, y por tanto no pueden decir de que como sea yo voy a ir. Yo creo que acá todos los bolivianos debemos respetar la Constitución Política del Estado. Dijo que para las elecciones presidenciales de 2025, las organizaciones sociales fundadoras del instrumento político por la soberanía de los pueblos definirá el candidato. En su momento ya las organizaciones sociales van a definir quién va a ir, ¿no? Porque ahorita sería muy prematuro de decir va a ir tal, va a ir X y Z. No es lo correcto. Asimismo, considera que el exmandatario debe dar paso a las nuevas generaciones de líderes. Bueno, él ha estado ya presidente de 14 años, el pueblo boliviano ha confiado en él, y por tanto yo creo que ha tenido su oportunidad, y por tanto hay nuevos líderes, lideresas. Yo creo que va a tener que llevar adelante el proceso de cambio. Finalmente señaló que será la justicia que definirá un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por haber vulnerado la Constitución Política del Estado al querer perpetuarse en el poder. Y el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, aseguró que el gobierno tiene el objetivo de destruir al MAS. Aclaró que el fallo del Tribunal Constitucional no afecta la candidatura de Evo Morales y que sigue en pie rumbo a las elecciones generales. Nuestra Asamblea, el Senado, está siendo cruelmente atacado, yo diría, por el Poder Ejecutivo, inclusive para impedirnos algunas funciones legislativas de fiscalización. Desde el trópico de Cochabamba queremos decirlo, de que esto, lo que dicen que la elección no es un derecho humano,
no afecta, compañeros, a la candidatura de nuestro hermano Evo Morales. Evo Morales, más que nunca, sigue vigente candidato rumbo a las siguientes elecciones generales del país desde la región del Trópico de Cochabamba. Mientras tanto, desde Comunidad Ciudadana consideran que la sentencia no exonera al Tribunal Constitucional por la prórroga de su mandato. En primera instancia debemos aclarar que el Tribunal Constitucional no se va a lavar nunca la pésima imagen que tiene y peor tratando de instrumentalizar la lucha de la población boliviana, el resultado del 21F y todo lo que le ha costado un sacrificio a la población que rechaza la dictadura y los abusos y arbitrariedades de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Esta sentencia deja con total claridad el hecho de que no existe el derecho humano a la reelección y de que Evo Morales se tiene que ir a su casa juntamente de la manito de los magistrados, que fueron quienes lo habilitaron, que fueron quienes fueron principales cómplices y responsables de la crisis del 2019 y que son los que hoy por hoy están buscando autoprorrogarse en contra de la Constitución. Y debe acatarse como debió haber sido en su momento el resultado del 21 de febrero, como debió haber sido el resultado de las elecciones del 2019 que mandaban a una segunda vuelta electoral y no así con todas las arbitrariedades y los abusos a los que el movimiento al socialismo estaba acostumbrado. Ahora tendremos que ver si Luis Arce va a tener los pantalones para hacer que esto se respete. A continuación veamos reacciones a través de su cuenta en Twitter. El expresidente Eduardo Rodrigo Belcé se pronunció al respecto. Eduardo Rodríguez Belcé, Sala del Tribunal Constitucional, solo confirma tutela concedida en amparo relativo a elecciones judiciales. El demorado control de convencionalidad sobre la reelección presidencial debe ser atendido por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional con fundamentos y decisión operativa clara y precisa sobre los alcances de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Tribunal Constitucional y la interpretación de la Constitución Política del Estado. Otro expresidente que se pronunció es Carlos Mesa. Veamos qué fue lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. Carlos Mesa Gisbert. La contundente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inhabilitaba incuestionablemente a Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional tarde cumple la obligación vinculante de Bolivia, lo que es un triunfo del 21F y un castigo a quien vulneró la Constitución Política del Estado. Este hecho histórico, sin embargo, no blanquea la prórroga ilegal de los magistrados del órgano judicial, que deben dejar sus cargos el 2 de enero de 2024. Y más adelante continuaremos con repercusiones acerca de este tema. Continuamos con más en Telepaís Central. Se va a intensificar las lluvias en estos días, por lo tanto les pedimos mucha precaución. El rescate de personas que están aisladas, como también para la evacuación de personas que han sufrido estas lluvias intensas. Pleno centro de la ciudad inundado. Miren cómo estamos, miren. Todo otra vez se nos entró. Diversas emergencias se generaron debido al temporal en Santa Cruz durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Una de ellas es precisamente esta que le mostramos. Son imágenes del rescate realizado por el Departamento de Gestión de Riesgo de Yapacaní junto al SARPAP en el Sindicato San Isidro. Durante la jornada de este sábado se logró sacar por vía aérea a los 8 jóvenes que estaban atrapados a raíz de la crecida en el río Ichilo. Posteriormente se los llevó hasta Yapacaní para que sean valorados médicamente y de acuerdo con el testimonio de las víctimas de esta riada, la noche del viernes salieron de su trabajo y al intentar cruzar el agua fueron sorprendidos por esta riada. Afortunadamente ninguno de los rescatados tuvo lesiones ni golpes
catástrofes. Entre tanto, las autoridades del municipio de Yapacaní anunciaron la alerta naranja por posibles desbordes de río. Y estos jóvenes que fueron rescatados después de haber quedado atrapados en el río Ichilo relatan cómo fueron sorprendidos por la riada. La Dirección de Gestión de Riesgo de Yapacaní y el SARFAP se movilizaron para el rescate de 8 jóvenes que quedaron atrapados en un islote que está cerca del sindicato San Isidro de San Germán. Los jóvenes señalan haber sentido frío y miedo en las horas que estuvieron en el lugar. Solo que anoche nos hemos resfriado un montón, era. Sí, es que no hemos comido igual, el frío, no, debilitado. Todos salían de una propiedad con rumbo a Yapacaní cuando fueron sorprendidos por el fuerte caudal. No estábamos saliendo y luego el agua llovió, llegó, nos atrapó ahí en el medio, digamos, se aumentaba la agua. Subimos de esta hierba ya no, lamentablemente fue inesperado la lluvia que pasó. Pues se inundó rapidín, avanzó el agua y no tuvimos tiempo para nada, pues así que nos quedamos en la isla ahí. Los 8 jóvenes después del rescate fueron llevados hasta Yapacaní para un posterior análisis médico. Defensa Civil, efectivos del SARFAP y además el Comando Conjunto se trasladaron hasta Yapacaní en Santa Cruz para efectuar el rescate aéreo de estas 8 personas que quedaron atrapadas por la riada. Por las lluvias intempestivas que se dieron desde anoche, el río Ichilo creció y aisló a 8 personas en un islote. El rescate por tierra o por lancha era muy difícil porque el río estaba bastante crecido y bastante bravo, podemos decirle, así que no pudieron hacerlo. Entonces tuvimos que desplazar el helicóptero y los hemos rescatado con éxito. Subieron las 8 personas y los hemos trasladado hasta el municipio de Yapacaní, que son, porque esas personas son oriundas de ahí, para que las autoridades de Yapacaní, que habíamos coordinado también, las puedan trasladar al centro médico. Bueno, lo que nos informan, estaban realizando actividades de desmonte, carpido, sector de limpieza, parece, de unos terrenos en ese sector, y el río venía por el sector este, lo que nos indicaron. Sin embargo, por la crecida del río tomó también, los encerró. Estaban desde el día de ayer en la tarde, ya no pudieron salir, prácticamente estuvieron toda la noche. Y sobre este tema tenemos información en vivo. Marcela Gutiérrez se trasladó hasta la zona del rescate de estas 8 personas para contarnos más detalles del tema. Adelante, la escuchamos, Marcela. Hola, buenas noches. Y la Dirección de Gestión de Riesgo confirma que se ha rescatado a otras 2 personas. En total son 10 los que se logró sacar de esta zona del sindicato San Isidro. Estamos con el responsable, quien nos indica sobre este operativo que ustedes han realizado desde las 5 de la mañana. Buenas noches. Sí, es efectivamente el operativo aéreo por la FAP ha evacuado a 8 personas. Afortunadamente nos han reportado otras 2 personas más arriba del río, unos 300, 400 metros. De manera inmediata también nosotros nos hemos desplazado para poder evacuar a estas 2 personas. ¿Ellos fueron sacados en lancha? Sí, efectivamente hemos sacado en lancha para llevar a un lugar seguro. ¿Cuántas horas les demoró este operativo? Bueno, todo inició a partir de las 5 de la mañana cuando nos han reportado este tipo de incidente. El señor alcalde se ha comunicado con el viceministro, de manera inmediata ha respondido con un helicóptero para poder atender esta emergencia. Se podría decir que este operativo ha durado unas 8 horas en tema de los trayectos, los operativos y toda la situación hasta poder sacarlos. Ahora, estas personas que fueron rescatadas indican que ya estuvieron una noche antes, es decir, ¿desde qué hora específicamente estaban? Bueno, esa información de manera específica no lo tenemos, solamente nos han reportado de que había 8 personas, de que, bueno, desconocemos también las razones por qué estaban en el lugar, podría ser por la pesca o trabajo también en el lugar. Entonces, nosotros nos hemos priorizado para poder salvar vidas humanas y poder llevar a un lugar seguro. Gracias, le decimos, y ese es el informe que se tiene desde la Dirección de Gestión de Riesgo. Se confirman 10 personas rescatadas en el río Ichilo. Gracias, Marcela, por este
informe y continuamos hablando de la situación del clima porque las constantes lluvias en el norte de La Paz han ocasionado un nuevo desborde de las aguas con arrastre de lodo y mazamorra en la población Las Mercedes del municipio de La Asunta. Estas imágenes muestran cómo el lodo afecta calles y casas de la región. Este sería el segundo golpe de mazamorra en menos de un mes que afecta a la comunidad. Pobladores piden ayuda y una solución definitiva a este problema.